En un pueblo donde hasta las cabras saben chismear, una joven campesina decidió cometer la locura más absurda que jamás se le había ocurrido. Todo empezó con un accidente, un desconocido, y una mentira tan bien contada que hasta el destino decidió seguir el juego. Lo que nadie esperaba, ni siquiera ella, era lo que vendría después. Porque hay verdades que no se revelan con palabras, sino con caos, bofetadas y, por supuesto, un caballo que siempre se escapa. El sol andaluz caía implacable sobre la carretera que serpenteaba entre olivares y viñedos. Diego Rivera ajustó sus gafas de sol italianas mientras su Ferrari roja devoraba el asfalto en dirección a Valle del Sol. Su teléfono no dejaba de sonar, pero él prefería concentrarse en la carretera y en los números que pronto incrementarían su ya abultada cuenta bancaria. Otra pequeña granja que se convertirá en un imperio, murmuró para sí mismo, con aquella sonrisa torcida que tanto atemorizaba a sus empleados. A sus 37 años, Diego había convertido la destrucción de pequeños agricultores en un arte refinado. Compraba tierras a precio de risa y las revendía a multinacionales por cifras que harían sonrojar a cualquier banquero. Su asistente Javier le había enviado un informe detallado sobre la situación financiera de los León, una familia de cabezones agricultores que se resistían a vender sus tierras. Pura cabezonería andaluza, pensó, mientras recordaba la línea que llevaba tatuada en el pecho. Lo quiero, lo tomo, es mío. No era solo un lema, era su filosofía de vida. El traje a medida de 3.000 euros se adhería incómodamente a su cuerpo debido al calor, pero Diego jamás renunciaría a su imagen. Podía tener barro en los zapatos italianos, pero nunca perdería el estilo. Los sentimientos, como le gustaba decir en sus conferencias de negocios, eran pérdidas de productividad con corbata. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Victoria Salazar, su arquitecta de interiores y amante ocasional, recordándole la gala benéfica a la que debía asistir esa noche en Madrid. «Estaré ahí», respondió secamente. «Tengo que cerrar un negocio primero, unos paletos con más orgullo que sentido común». «Diego, por Dios, es para niños con...» Colgó antes de escuchar el resto. Los niños eran otro tema que provocaba en Diego urticaria instantánea, ruidosos, pegajosos y completamente inútiles hasta que cumplían edad para trabajar. Si había algo que Diego detestaba más que un contrato sin firmar, eran los niños y sus interminables necesidades. Mientras conducía, pasó junto a un cartel oxidado que anunciaba «Bienvenidos a Valle del Sol», donde el tiempo se mide en sonrisas. Diego soltó una carcajada seca. Pronto se medirá en euros, pensó. El paisaje resultaba encantador, con sus colinas doradas y casitas blancas desperdigadas como dados sobre un tapete verde. A lo lejos podía verse la silueta de lo que debía ser la granja de los León, con su molino de viento y sus campos de lavanda. Por un segundo fugaz, algo parecido a la admiración cruzó por el rostro de Diego, pero lo ahuyentó como quien espanta una mosca. No estaba ahí para contemplar paisajes, estaba para hacer negocios. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Su móvil sonó por tercera vez. Esta vez era un número desconocido. Maldiciendo, Diego intentó responder mientras tomaba una curva especialmente pronunciada. «Rivera», contestó con impaciencia. «Señor Rivera, le llamamos del banco para...» Lo que ocurrió después sucedió en cámara lenta. Un caballo desbocado, un animal flaco y de aspecto miserable, apareció de la nada en medio de la carretera. Diego giró el volante bruscamente, sintiendo cómo los neumáticos perdían agarre. La Ferrari patinó, voló por encima del guardarraíl y comenzó a dar vueltas por la ladera. Los pensamientos de Diego se fragmentaron como cristales. El contrato sin firmar, la gala de esa noche, el rostro de Victoria, los millones en su cuenta, la sensación de invencibilidad que siempre lo acompañaba. Todo se desvaneció en un remolino de metal retorcido, tierra y dolor punzante. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo engullera fue el caballo, que lo observaba desde la carretera con lo que Diego habría jurado que era una expresión de absoluta satisfacción. Cuando la conciencia comenzó a regresar,
Lo hizo en forma de sonidos dispersos. El pitido de una máquina, voces apagadas, el tintineo de metal contra metal. Sus párpados pesaban como losas de mármol, pero logró abrirlos momentáneamente. Luz fluorescente, techo descascarillado, olor a desinfectante barato. ¿Dónde diablos estoy?, intentó preguntar, pero su boca parecía llena de algodón. Una silueta se inclinó sobre él. Cabello castaño recogido en una trenza despeinada, ojos enormes y expresivos, piel tostada por el sol. Una chica joven vestida con lo que parecía un uniforme de enfermera. ¿Puedes oírme?, preguntó ella con un marcado acento andaluz. Diego intentó responder, pero el esfuerzo fue demasiado. La oscuridad volvió a reclamarlo, llevándose consigo la imagen de aquellos ojos intrigantes que lo observaban con una mezcla de sorpresa y algo más que no supo identificar. Algo parecido a una chispa traviesa. Lo que Diego no podía saber, mientras se hundía nuevamente en la inconsciencia, era que su vida estaba a punto de dar un giro mucho más violento que el que acababa de sufrir su carísimo automóvil. Carmen León se pasó las manos por la cara, intentando despejarse después de 12 horas de turno en el Hospital Público de Cádiz. Sus prácticas como auxiliar de enfermería la estaban matando, pero necesitaba el dinero desesperadamente. La situación en la granja familiar empeoraba por días. Estaba a punto de terminar su ronda cuando escuchó el alboroto en urgencias. Un accidente en la carretera cercana a Valle del Sol, un coche de lujo, un hombre inconsciente. «¡Carmen!», la llamó Lucía, su supervisora. «Necesitamos ayuda con el nuevo ingreso. Está en la 3». A regañadientes, Carmen arrastró sus pies cansados hasta la habitación indicada. Lo que vio al entrar le robó el aliento por un instante. El hombre en la cama parecía sacado de una revista de moda, incluso con aquel vendaje en la cabeza y la bata de hospital. Mandíbula cincelada, barba perfectamente recortada y un cuerpo que, incluso bajo las sábanas, revelaba horas de gimnasio. «Trauma craneal», explicó Lucía entregándole la carpeta con el historial. «Costillas magulladas, contusiones varias, pero lo que preocupa es que no ha recuperado la conciencia por completo. Va y viene. El doctor Sánchez cree que puede haber algún tipo de amnesia temporal». Carmen asintió, revisando distraídamente el expediente, y entonces lo vio. El nombre: Diego Rivera. El bolígrafo que sostenía cayó al suelo con un ruido sordo. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, frunciendo el ceño. «Sí, sí», murmuró Carmen, incapaz de apartar la mirada del hombre inconsciente. «Es solo que... lo reconozco». Y vaya si lo reconocía. Diego Rivera, el tiburón del agronegocio. El hombre que estaba arruinando a media Andalucía, incluida su familia. El mismo que había ofrecido a su padre una miseria por las tierras que los León habían trabajado durante generaciones. Un sabor amargo invadió su boca. Su padre había rechazado la oferta, por supuesto. «Antes muerto que vender», había dicho don Ramón con su característico dramatismo. Pero la situación económica era insostenible. Las deudas se acumulaban y el banco amenazaba con ejecutar la hipoteca. Carmen observó al hombre dormido con un odio creciente. Allí estaba, el enemigo de su familia, completamente a su merced, vulnerable, indefenso. «Le han encontrado esto», dijo Lucía, entregándole una cartera de piel finísima. «Habrá que informar a su familia». Carmen asintió mecánicamente, y cuando la supervisora salió, abrió la cartera con dedos temblorosos. Tarjetas de crédito doradas y platino. Una identificación con aquella cara de suficiencia que tantas veces había visto en los periódicos. Y dinero, más dinero en efectivo del que ella ganaba en un mes. En ese momento, Diego abrió los ojos brevemente. Ojos grises, desorientados, que se fijaron en ella sin reconocimiento. «¿Dónde?», murmuró él con voz rasposa. «Hospital de Cádiz», respondió Carmen automáticamente. «Has tenido un accidente». Él parpadeó confuso y volvió a cerrar los ojos. Carmen se quedó allí, contemplándolo, mientras una idea absolutamente descabellada comenzaba a formarse en su mente. Una idea tan loca, tan imposible, tan perfecta. Echó un vistazo rápido al pasillo para asegurarse de que nadie la observaba,
y luego se inclinó sobre Diego, estudiando cada centímetro de su rostro arrogante. «Amnesia», había dicho Lucía. No recordaba quién era ni qué hacía allí. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su abuela Isabelita siempre decía que Dios apretaba, pero no ahogaba. ¿Y si esto fuera una señal? ¿Una oportunidad? Con el corazón martilleando en su pecho, sacó su teléfono y tomó una foto de Diego dormido. Luego, con dedos temblorosos, escribió un mensaje a su madre. SOS. Reunión familiar urgente. Tengo una idea para salvar la granja. Te explico en casa. Mientras enviaba el mensaje, Diego volvió a abrir los ojos. Esta vez, su mirada parecía ligeramente más enfocada, aunque igual de confusa. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz. Carmen se mordió el labio, dudando por un segundo. Lo que estaba considerando era una locura, una completa y absoluta locura digna de las telenovelas que su abuela veía. Mentir así a un hombre indefenso, por muy canalla que fuera, cruzaba todas las líneas éticas posibles. Pero entonces recordó a su padre llorando en silencio la noche anterior, creyendo que nadie lo veía. Recordó a los gemelos, Paco y Pepe, y a la pequeña bebé, cuyo futuro pendía de un hilo. Recordó a Tormenta, el viejo caballo que probablemente había causado el accidente en primer lugar, y a todas las cabras que dependían de ellos. «¿Quién soy?», repitió Carmen, adoptando una expresión de absoluta incredulidad. «Diego, mi amor, soy yo, Carmen, tu esposa». La confusión en los ojos de Diego se intensificó, pero Carmen vio algo más, una chispa de duda, de vulnerabilidad. No la estaba corrigiendo, no se estaba riendo en su cara. «¿Mi esposa?», murmuró él llevándose una mano a la cabeza vendada. Carmen asintió tomando su mano entre las suyas, sorprendida por lo cálida que se sentía, por lo natural que resultaba entrelazar sus dedos con los de él. «Sí, mi amor», susurró, mientras un plan cobraba forma en su cabeza a la velocidad del rayo. «Soy tu esposa. Hemos estado muy preocupados por ti. Yo, los niños, toda la familia». Diego parpadeó varias veces, como si intentara procesar la información. Su ceño se frunció en un gesto de concentración dolorosa. «No, no recuerdo», confesó finalmente, con una voz tan diferente a la del arrogante empresario que Carmen casi sintió lástima por él. «Casi». «No te preocupes», le aseguró ella, apretando su mano con una sonrisa que esperaba fuera convincente. «El médico dijo que es normal, la memoria volverá poco a poco. Mientras tanto, yo cuidaré de ti». Y mientras Diego volvía a sumirse en un sueño inquieto, Carmen sabía que acababa de cruzar un punto sin retorno. Había lanzado una piedra que crearía ondas imposibles de contener, pero ya no había vuelta atrás. Con manos temblorosas, recogió sus cosas y salió de la habitación. Tenía mucho que explicar a su familia, y mucho que preparar, porque si todo salía según su alocado plan, pronto tendría un marido millonario durmiendo bajo su techo. Un marido falso que podría ser la salvación de Valle del Sol, o su completa perdición. La cocina de los León hervía de indignación y asombro. Carmen acababa de soltar la bomba más grande que había caído en Valle del Sol desde la Guerra Civil, y su padre parecía a punto de sufrir un infarto. «Estás completamente loca», bramó don Ramón, golpeando la mesa con tanta fuerza que las tazas de café saltaron. «Nos meterán en la cárcel, a todos». Carmen miró a su alrededor buscando algún apoyo en los rostros familiares. Su madre, doña Pilar, permanecía callada, con una expresión indescifrable, mientras amasaba pan con la misma intensidad con la que otros resolverían ecuaciones matemáticas. Los gemelos Paco y Pepe observaban la escena con ojos como platos desde detrás de la puerta, donde creían pasar desapercibidos, y la pequeña bebé dormía ajena a todo en su cuna improvisada. «Papá es la única solución», insistió Carmen cruzándose de brazos. «Ese hombre ha arruinado a media comarca con sus negocios sucios. Ahora el destino nos lo pone en bandeja». Don Ramón se llevó las manos a la cabeza, despeinando aún más su cabello gris. «Mi hija, una delincuente», exclamó mirando al techo, como si esperara que Dios mismo bajara a poner orden. «Secuestro, extorsión, suplantación de identidad.
No es secuestro si él viene voluntariamente, razonó Carmen, comenzando a perder la paciencia. Solo le diremos que es mi marido y el padre de los niños. Con su amnesia se lo creerá. Necesitamos tiempo para encontrar una solución a nuestras deudas, y esto nos dará ese tiempo. Don Manuel, que hasta entonces había permanecido callado en su rincón, se levantó con ayuda de su bastón. A sus 80 años el abuelo seguía siendo la voz de la razón en la familia, o eso creían todos hasta que abrió la boca. «Yo digo que lo hagamos», declaró, provocando un nuevo ataque de histeria en su hijo. «¡Papá!», exclamó don Ramón, «no puedes hablar en serio». El anciano se encogió de hombros con una sonrisa traviesa bailando en sus labios arrugados. «Toda gran revolución comienza con una pequeña mentira de amor», sentenció, como si citara algún proverbio ancestral. «Además, me gustaría ver a ese tiburón de ciudad ordeñando cabras». Doña Pilar, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, finalmente habló mientras formaba una perfecta hogaza de pan. «A ver si lo entiendo», dijo con voz calmada. «Quieres traer aquí a Diego Rivera, el mismo hombre que ha intentado quitarnos la granja. Le dirás que es tu marido y el padre de los niños, y esperas que se lo crea y viva con nosotros como un campesino más hasta que... ¿Qué? ¿Recupere la memoria? ¿Y entonces qué?» Carmen se mordió el labio. Esa parte del plan aún no estaba muy clara. «Para entonces habremos encontrado una solución», improvisó. «O quizás se encariñe con nosotros y decida ayudarnos». Don Ramón soltó una carcajada amarga que sonó como el graznido de una urraca. «Sí, claro, y yo soy Federico García Lorca reencarnado». «No blasfemes, Ramón», le regañó doña Pilar, haciendo la señal de la cruz. «La niña tiene razón en una cosa. Necesitamos tiempo. Y quizás Dios nos ha enviado a ese hombre por alguna razón». Carmen miró a su madre con sorpresa. No esperaba apoyo precisamente de ella, la más devota y recta de la familia. «¿Tú crees, mamá?». Doña Pilar suspiró profundamente mientras se limpiaba las manos enharinadas en el delantal. «Lo que creo es que esta familia necesita un milagro, y si ese milagro tiene que venir en forma de mentira...». Se detuvo, luchando visiblemente con su conciencia. «Bueno, rezaremos un rosario extra cada noche para compensar». Don Ramón miraba a su esposa como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «No puedo creer lo que estoy oyendo», exclamó paseándose nerviosamente por la cocina. «Mi mujer, la misma que me hizo confesar al padre Anselmo que había robado una manzana cuando tenía 8 años, ahora apoya este disparate». «Era una pera, Ramón», corrigió doña Pilar con calma, «y no estoy apoyando nada. Solo digo que quizás deberíamos considerar todas las opciones antes de perder nuestro hogar». El silencio cayó sobre la cocina como una manta pesada. Solo se escuchaba el tic-tac del viejo reloj y el ocasional balido de alguna cabra en el corral. Carmen observó a su familia, consciente de que les estaba pidiendo algo impensable. «Yo cuidaré de los detalles», aseguró, rompiendo el silencio. «Nadie irá a la cárcel, lo prometo». Don Manuel se acercó a ella y le dio unas palmaditas en la mano. «A veces», dijo con su voz cascada por los años, «hay que hacer algo loco para evitar una tragedia. Yo apoyo tu plan, pequeña». Poco a poco la resistencia se fue desvaneciendo. Incluso don Ramón, tras mucho refunfuñar y promesas de que, si nos descubren, diré que fue idea tuya, terminó accediendo. «Pero con condiciones», sentenció, levantando un dedo amenazador. «Primero, rezaremos un rosario cada noche, pidiendo perdón por esta locura. Segundo, él dormirá en el sofá. Y tercero, tendrás que ser tú quien lo aguante todo el día». Carmen asintió, sintiendo una mezcla de alivio y terror ante lo que se avecinaba. Su plan estaba en marcha. Ahora solo quedaba ejecutarlo. «Diego Rivera no sabrá qué lo golpeó», murmuró, mientras un rayo de sol entraba por la ventana, iluminando su rostro determinado. El hospital de Cádiz nunca había visto una escena semejante. Carmen, ataviada con su mejor vestido floreado, entraba por la puerta principal, seguida por una comitiva digna de una procesión de Semana Santa. Don Ramón, con su eterno sombrero de paja y expresión de funeral. Doña Pilar cargando con la bebé y una cesta repleta de comida casera.
los gemelos Paco y Pepe brincando alrededor como potrillos desbocados y don Manuel cerrando la marcha, enarbolando un ramo de margaritas silvestres para purificar el ambiente capitalista. «Recordad el plan», susurró Carmen mientras avanzaban por el pasillo. «Somos una familia normal recogiendo a nuestro querido Diego». «Normal», bufó don Ramón. «Tan normal como un flamenco en la nieve». «Shh», le regañó doña Pilar. «Sonríe, Ramón. Se supone que quieres a tu yerno». El médico los recibió con expresión perpleja ante tal despliegue familiar. Les explicó que Diego mostraba signos de amnesia retrógrada, pero que físicamente estaba en condiciones de recibir el alta. «No recuerda nada de su vida», concluyó el doctor. «Así que vayan con calma. Los recuerdos podrían volver gradualmente o de golpe, o quizás nunca». «Esperemos que sea nunca», pensó Carmen, sintiendo un nudo en el estómago mientras se acercaban a la habitación. Diego estaba sentado en la cama, vestido con una camisa y pantalones prestados que le quedaban ridículamente pequeños. Su expresión era la de un hombre completamente perdido. Al ver entrar a la comitiva, su rostro registró una secuencia de emociones: confusión, incredulidad y finalmente una cautelosa esperanza. «¿Carmen?», preguntó reconociéndola del día anterior. Ella avanzó con una sonrisa radiante, aunque por dentro temblaba como una hoja. «Mi amor», exclamó lanzándose a sus brazos con un entusiasmo calculado. «¡Qué susto nos has dado!». Diego se tensó ante el contacto, pero no la rechazó. Sus ojos grises escrutaban cada rincón de su rostro, buscando algo familiar a lo que aferrarse. «¿Esta es nuestra familia?», preguntó con voz insegura, observando al peculiar grupo. «Sí, cariño», confirmó Carmen, señalando a cada uno. «Mis padres, Ramón y Pilar, mi abuelo don Manuel, y estos pequeños terremotos son nuestros hijos, los gemelos Paco y Pepe, y la pequeña Luna». Los gemelos, perfectamente instruidos por Carmen, corrieron hacia Diego gritando «¡Papá!», con un entusiasmo que habría convencido a cualquiera. La bebé, ajena al drama, balbuceó alegremente. Diego tragó saliva. Sus ojos reflejaban el pánico de quien se encuentra en aguas profundas sin saber nadar. No recuerdo nada», confesó, con una vulnerabilidad que Carmen jamás habría asociado con el temible tiburón de los negocios. «Lo siento». Don Manuel se acercó y le puso una margarida detrás de la oreja, para desconcierto de todos. «No te preocupes, muchacho», dijo el anciano con una sonrisa enigmática. «A veces, olvidar es la única manera de recordar lo que realmente importa». «Papá, no empieces con tus filosofías», intervino don Ramón, acercándose a Diego con la rigidez de quien va a sacarse una muela. «Bienvenido a casa, hijo». La última palabra sonó como si le hubiera costado arrancarla de la garganta. El viaje de regreso a Valle del Sol fue una experiencia surrealista. Diego, sentado en la parte trasera de la destartalada furgoneta familiar, observaba el paisaje con ojos de niño que ve el mundo por primera vez. Los viñedos, los olivares, las colinas doradas bajo el sol de la tarde, todo parecía provocarle una mezcla de asombro y déjà vu. «¿De verdad vivimos aquí?», preguntó a Carmen, que iba a su lado intentando mantener a los gemelos controlados. «Sí, en Valle del Sol», respondió ella señalando hacia el horizonte. «Tenemos una pequeña granja, cabras, gallinas, un huerto y un caballo llamado Tormenta que te adora». Diego asintió lentamente, como procesando cada palabra. «¿Y qué hago? Es decir, ¿a qué me dedico?». Carmen sintió un escalofrío. No habían preparado una respuesta para eso. «Eres...», improvisó rápidamente. «Eres agricultor, como todos nosotros. Te encargas sobre todo del ganado y de reparar cosas. Eres muy bueno con las manos». Don Ramón soltó un ruido desde el asiento del conductor que podría haber sido una tos o una risa ahogada. A medida que se acercaban a la granja, Carmen notó cómo Diego se tensaba cada vez más. Sus manos, fuertes y bien cuidadas, delataban a alguien que no había trabajado la tierra en su vida. «¿Y llevamos mucho tiempo casados?», preguntó de repente. «4 años», respondió Carmen sin pestañear. «Nos conocimos en la feria de Jerez. Tú habías venido a comprar un caballo,
Y yo estaba allí con mis amigas. Según dices, siempre te enamoraste en cuanto me viste bailar sevillanas. Diego la miró fijamente, como si intentara recordar ese momento, y Carmen desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de esos ojos grises ante una mentira tan flagrante. Finalmente, la furgoneta se detuvo frente a una casa blanca de 2 plantas con geranios en las ventanas y una parra que cubría el porche. No era lujosa, pero desprendía un encanto rústico, con sus paredes encaladas y sus tejas rojizas. «Bienvenido a casa», anunció Carmen con una sonrisa tensa. Diego contempló la vivienda con expresión indescifrable. Luego miró sus manos, sus ropas prestadas y finalmente a la familia que lo rodeaba. Carmen podía ver la lucha en su interior, la desesperada búsqueda de algo familiar a lo que aferrarse. «Gracias», dijo finalmente, con una voz tan sincera que Carmen sintió una punzada de culpabilidad. «Siento no recordar, pero intentaré ser quien se supone que debo ser». En ese momento, como si el destino quisiera añadir una nota cómica a la escena, una cabra escapada del corral apareció trotando alegremente hacia ellos. Se detuvo frente a Diego, lo miró con sus ojos rectangulares y procedió a mordisquear el dobladillo de sus pantalones prestados. «Esa es Manchas», explicó Paco o Pepe. Carmen nunca estaba segura. «Te reconoce, papá». Diego contempló al animal con una mezcla de perplejidad y resignación. Luego, para sorpresa de todos, se agachó y acarició la cabeza del animal con cautela. «Hola, Manchas», dijo con voz insegura. «Yo también quisiera reconocerte». Carmen observó la escena con el corazón encogido. La farsa estaba en marcha, y no había vuelta atrás. El gran Diego Rivera, el tiburón de los negocios, estaba a punto de convertirse en un campesino más de Valle del Sol. Y ella era la única responsable de lo que ocurriera a partir de ahora. El gallo cantó con puntualidad insultante a las 5 de la mañana. Diego abrió un ojo, desorientado, y contempló el techo desconocido con sus vigas de madera. Le dolía cada músculo del cuerpo como si hubiera sido arrollado por un tren de mercancías. Durante un segundo fugaz, esperó encontrarse en su ático de Madrid, con sus sábanas egipcias y su vista panorámica. En lugar de eso, estaba en un colchón que parecía relleno de piedras, en una habitación diminuta, con un crucifijo vigilándolo desde la pared. 3 días habían pasado desde su llegada a Valle del Sol, y cada hora traía consigo una nueva humillación. La última hazaña había sido intentar ordeñar a Colorada, la cabra más irascible del corral, que le había propinado una cos en las costillas antes de volcar el cubo de leche recién extraída. Se levantó con dificultad y se asomó a la ventana. El amanecer teñía de rosa y oro los campos de lavanda, creando un espectáculo que, debía admitir, tenía cierta belleza primitiva. A lo lejos, divisó a Carmen alimentando a las gallinas, con su trenza despeinada y sus movimientos enérgicos. Algo en ella le resultaba inquietantemente familiar, como una canción que no logras recordar, pero que sabes que conoces. Su risa, el modo en que arrugaba la nariz cuando se concentraba, la forma en que lo miraba cuando creía que él no se daba cuenta. Un estruendo interrumpió sus pensamientos. Los gemelos, esos pequeños demonios, acababan de derribar lo que sonaba como toda la batería de cocina. «¡Paco! ¡Pepe!». La voz de doña Pilar resonó por toda la casa. «Como despierte vuestro padre, os quedáis sin postre una semana». Diego suspiró. Supuestamente esos terremotos eran sus hijos. Intentaba conectar con ellos, de verdad que sí, pero le resultaba tan extraño, especialmente porque no podía diferenciarlos. Literalmente, no sabía quién era Paco y quién era Pepe, y estaba bastante seguro de que los pequeños bribones intercambiaban identidades solo para confundirlo. Se vistió con unos vaqueros desgastados y una camisa de trabajo que le quedaba extrañamente bien, y bajó a la cocina. La escena que lo recibió era puro caos. Doña Pilar intentaba preparar el desayuno mientras regañaba a los gemelos. Don Ramón leía el periódico con el ceño fruncido y don Manuel añadía flores al café de todos para mejorar la energía vital. «Buenos días, querido yerno», saludó el anciano con una sonrisa traviesa. «¿Listo para otro día en el paraíso?». Diego gruñó algo ininteligible y se sentó a la mesa. La pequeña luna, sentada en su trona,
Le lanzó un trozo de pan que acertó directamente en su frente. Los gemelos estallaron en carcajadas. «Luna tiene buena puntería», comentó uno de ellos. «¿Paco? ¿Pepe?» «Como su papá». «¿Yo tengo buena puntería?», preguntó Diego aferrándose a cualquier migaja de información sobre su supuesta vida. «La mejor», afirmó el otro gemelo. «Siempre ganas el concurso de tiro con honda en la feria del pueblo». Diego asintió, almacenando ese dato. Le resultaba extraño, pero no imposible. Quizás antes del accidente había sido bueno en deportes. No recordaba nada, pero su cuerpo parecía estar en forma, como si estuviera acostumbrado al ejercicio. Carmen entró en ese momento, con las mejillas sonrojadas por el aire fresco de la mañana y un cubo de huevos recién recogidos. «Buenos días, familia», saludó alegremente, deteniéndose un segundo más de lo necesario en Diego. «¿Cómo ha dormido mi marido favorito?» «Como si me hubieran apaleado», respondió él con sinceridad. Carmen rió, y algo en ese sonido hizo que el estómago de Diego diera un vuelco extraño. «Hoy toca arreglar la cerca norte», anunció don Ramón, mirando a Diego por encima del periódico. «Las cabras se escapan por ahí». Diego asintió con resignación. Otro día, otra tarea para la que no estaba preparado. Ayer había sido podar los olivos, con resultados que don Ramón había calificado de masacre vegetal. El día anterior, había intentado reparar el tractor viejo y había terminado cubierto de aceite de motor y con una tuerca misteriosa en la mano que no supo de dónde había salido. Después del desayuno, siguió a don Ramón hacia la cerca. El sol ya calentaba con fuerza, y Diego se encontró añorando un aire acondicionado que no sabía si alguna vez había tenido. «Sostén aquí», ordenó don Ramón, pasándole un poste de madera, «y no lo sueltes hasta que yo te diga». Diego obedeció, sintiendo cómo el sudor comenzaba a empapar su camisa. Mientras sostenía el poste, observó a Carmen en la distancia, montando con gracilidad a Tormenta, el caballo más desgarbado y feo que había visto jamás. Había algo hipnótico en la forma en que se movían juntos, como si fueran una sola criatura. «Tierra llamando a yerno», la voz de don Ramón lo sacó de su ensimismamiento. «Si has terminado de babear mirando a mi hija, quizás podrías concentrarte en la cerca». Diego desvió la mirada, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el sol andaluz. «Lo siento, yo...», comenzó, pero no supo cómo continuar. ¿Cómo explicar que no podía dejar de mirar a la que supuestamente era su esposa como si fuera la primera vez que la veía? El resto del día transcurrió entre pequeños desastres. Una guerra de barro con los gemelos que terminó con Diego cubierto de pies a cabeza. Un intento fallido de ayudar a doña Pilar a hacer gazpacho que resultó en una cocina que parecía escena de un crimen. Y finalmente el escape de Tormenta, que decidió que era un buen día para visitar el pueblo vecino. Al caer la noche, agotado y dolorido, Diego se dejó caer en el sofá del porche. Las estrellas brillaban con una intensidad que jamás había visto, o que no recordaba haber visto. Carmen se sentó a su lado, ofreciéndole un vaso de vino casero. «Has sobrevivido otro día», dijo con una sonrisa burlona. «Felicidades». Diego bebió un sorbo, sorprendido por el sabor intenso y afrutado. «¿Siempre ha sido así?», preguntó con genuina curiosidad. «¿Siempre he sido tan inútil en todo esto?». Carmen desvió la mirada y por un instante Diego creyó ver culpabilidad en sus ojos. «No, no siempre», respondió ella suavemente. «Pero mejorarás. Solo necesitas tiempo». Una semana más y Valle del Sol seguía en pie, algo que Carmen consideraba un auténtico milagro. La integración de Diego en la vida rural avanzaba con tropiezos, pero avanzaba. Esa mañana, Carmen observó desde la ventana de la cocina cómo Diego alimentaba a las cabras con una soltura impensable días atrás. Sus movimientos, antes torpes y dubitativos, ahora mostraban cierta confianza. Incluso Colorada, la cabra más cascarrabias del corral, parecía haberlo aceptado. «Ese hombre está cambiando», comentó doña Pilar, apareciendo silenciosamente junto a Carmen. «Ya no parece un pez fuera del agua». Carmen asintió sintiendo una mezcla de orgullo y culpabilidad. La transformación de Diego era asombrosa. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban callos incipientes.
Su piel se había bronceado bajo el sol andaluz, y su sonrisa, antes inexistente, aparecía con más frecuencia. «Es como si estuviera recordando cosas», murmuró Carmen, «pero sin recordarlas realmente». Doña Pilar hizo la señal de la cruz, algo que hacía constantemente desde que comenzó la farsa. «El cuerpo tiene sus propias memorias, hija. Y quizás su alma está encontrando aquí algo que necesitaba». Carmen se mordió el labio, apartando la mirada de la ventana. No quería pensar en el alma de Diego, ni en lo que necesitaba o merecía. Si empezaba a verlo como una persona real, con sentimientos y necesidades, toda esta locura sería imposible de mantener. Salió al patio justo cuando los gemelos aparecieron corriendo, seguidos por Tormenta, que parecía disfrutar persiguiéndolos como un perro desproporcionadamente grande. «¡Papá!», gritaron al unísono lanzándose sobre Diego, que dejó el cubo de pienso para recibirlos. El corazón de Carmen dio un vuelco al ver cómo los levantaba, uno en cada brazo, con una naturalidad que no existía hace una semana. Los niños reían mientras Diego los hacía girar, sus pequeñas piernas agitándose en el aire. «¡Más alto, papá!», exigió uno de ellos. «Si os subo más alto, llegaréis a la luna», respondió Diego con una sonrisa que transformaba por completo su rostro. Carmen se acercó, intentando ignorar la calidez que sentía al presenciar la escena. «No los malcríes», dijo, adoptando un tono de falsa severidad. «Se supone que hoy iban a ayudar a recoger almendras». Diego bajó a los niños, que inmediatamente protestaron. «Pero mamá, papá nos iba a enseñar a montar a Tormenta», lloriqueó uno de ellos. «¿Paco? ¿Pepe?» Carmen a veces también los confundía. «¿Yo?», preguntó Diego sorprendido. «¿Sé montar a caballo?». Carmen improvisó rápidamente. «Eras casi un jinete profesional antes de decidir que preferías la vida familiar», mintió con fluidez. «Tormenta te adora». El caballo, como si entendiera la conversación, se acercó a Diego y le dio un empujón con el hocico, casi derribándolo. «Se nota el amor», comentó Diego secamente, pero acarició el cuello del animal con un gesto que parecía surgir de algún rincón instintivo. Carmen observó fascinada cómo Diego se acercaba al caballo con una confianza nueva, le susurraba algo al oído y, para su completa sorpresa, se subía a él de un solo movimiento fluido. Tormenta relinchó, pero se mantuvo quieto. «Parece que mi cuerpo recuerda algunas cosas», comentó Diego con una sonrisa torcida que hizo que algo se agitara en el estómago de Carmen. Los gemelos aplaudieron entusiasmados, y pronto Diego los había subido al caballo, uno delante y otro detrás de él, y paseaban por el olivar bajo la atenta mirada de Carmen. Esa tarde, mientras recogían almendras, Carmen no pudo evitar notar cómo Diego se había adaptado al ritmo de la granja. Trabajaba duro, sin quejas, y ocasionalmente incluso parecía disfrutar del esfuerzo físico. «¿En qué piensas?», preguntó él, sorprendiéndola en su contemplación. Carmen se sonrojó, agradecida por el sol que ocultaba su rubor. «En que ya no pareces un señorito de ciudad», respondió con ligereza. «Casi podría creer que eres un campesino de verdad». Algo cruzó por los ojos de Diego, una sombra fugaz de duda o inquietud. «A veces tengo destellos», confesó bajando la voz. «Imágenes, sensaciones, como si hubiera vivido otra vida completamente diferente». El corazón de Carmen se aceleró. ¿Estaba recuperando la memoria? «¿Qué tipo de destellos?», preguntó intentando sonar casual. Diego se encogió de hombros volviendo a su tarea. «Nada concreto. Edificios altos, trajes caros, gente que me trata con deferencia», hizo una pausa. «Pero luego miro a los niños o a ti y siento que esto también es real». Sus ojos se encontraron y Carmen sintió que se ahogaba en ese gris intenso. Por un momento, ninguno dijo nada. El tiempo pareció detenerse bajo el sol de la tarde. Fue Luna quien rompió el momento, con su llanto agudo desde la manta donde dormía a la sombra de un olivo. Carmen se apresuró hacia ella, agradecida por la interrupción. Esa noche, después de acostar a los niños, Carmen encontró a Diego en el porche, contemplando las estrellas con una copa de vino. Se sentó junto a él manteniendo una distancia prudente que se volvía más difícil de respetar cada día.
Los niños te adoran, comentó, rompiendo el silencio. Nunca los había visto tan felices. Era cierto. Los gemelos seguían a Diego como sombras, y hasta la pequeña Luna parecía preferir sus brazos a los de cualquier otro. Son increíbles, respondió él con una sonrisa genuina. A veces me pregunto cómo pude ayudar a crear seres tan perfectos. La culpa golpeó a Carmen como una ola. Esos niños no eran suyos ni de Diego. Eran huérfanos a los que amaba con toda su alma, pero que formaban parte de una mentira cada vez más elaborada. «Tienes un don con ellos», dijo desviando la conversación. Al principio estaba preocupada, pero ahora... «¿Por qué estabas preocupada?», preguntó Diego inclinándose hacia ella. «¿Era mal padre antes?». Carmen tragó saliva, buscando una salida. «No, no es eso», improvisó. «Es solo que, con tu accidente, no sabías si sabrías cómo conectar con ellos de nuevo». Diego asintió lentamente, aceptando la explicación. Luego, para sorpresa de Carmen, extendió su mano y tomó la de ella. Su tacto era cálido, áspero por el trabajo, pero inexplicablemente reconfortante. «Gracias», dijo simplemente, «por estar aquí, por guiarme en esta oscuridad». Carmen quiso retirar la mano, decir la verdad, acabar con toda esta locura, pero en lugar de eso, sus dedos se entrelazaron con los de él, y algo en su interior se derritió como cera bajo el sol. «Estamos juntos en esto», murmuró, y por un momento casi pudo creer en su propia mentira. Cuando sus miradas se encontraron de nuevo, Carmen sintió una chispa, un reconocimiento, una atracción que iba más allá de la farsa que habían construido. Y por primera vez desde que comenzó este plan descabellado, sintió genuino miedo, no por ser descubierta, sino por estar descubriéndose a sí misma enamorándose del enemigo. El mercado de Valle del Sol bullía de actividad bajo el sol de mediodía. Carmen empujaba un carrito medio lleno mientras Diego cargaba a Luna en un brazo y sujetaba a uno de los gemelos con el otro. El segundo gemelo corría en círculos alrededor de ellos, generando un pequeño tornado de energía infantil. «Mira quién ha regresado de entre los muertos», exclamó doña Encarna, la vendedora de quesos, mirando a Diego con descaro. «Todo el pueblo habla de tu accidente, muchacho». Diego sonrió con incomodidad, aún no acostumbrado a que todos parecieran conocerlo. «Ya ve, doña Encarna, hierba mala nunca muere», respondió Carmen rápidamente, lanzando una mirada de advertencia a la anciana. «Y menos mal, porque los niños estaban desconsolados», añadió la mujer, pellizcando la mejilla de Luna. «Esta pequeña es idéntica a ti, Diego». La misma mirada de desconfianza. Diego miró a la bebé en sus brazos, buscando algún parecido físico que, obviamente, no existía. Carmen contuvo la respiración. «Todos dicen que se parece a mi madre», intervino tirando de Diego hacia el siguiente puesto. «Nos vemos, doña Encarna». Mientras avanzaban entre los puestos de frutas, verduras y embutidos, Diego no dejaba de recibir saludos, palmadas en la espalda y comentarios sobre su aspecto mejorado. Carmen observaba fascinada cómo él manejaba cada encuentro con una mezcla de confusión y creciente confianza. «Todo el mundo parece conocerme», murmuró Diego cuando llegaron al puesto de don Federico el carnicero. «Es un pueblo pequeño», respondió Carmen encogiéndose de hombros. «Aquí todos conocen hasta los calzoncillos que usa el vecino». Diego soltó una carcajada que iluminó su rostro, transformándolo por completo. Carmen sintió un aleteo en el estómago. Cada día que pasaba, descubría una nueva faceta de este hombre que teóricamente debía odiar. «Mira lo que tengo para mis chicos favoritos», exclamó don Federico, sacando 2 palitos de regaliz de debajo del mostrador. Los gemelos gritaron de emoción, abalanzándose sobre los dulces. «¿Qué se dice?», les recordó Diego con un tono firme pero cariñoso que sorprendió a Carmen. «Gracias, don Federico», respondieron los pequeños al unísono. El carnicero miró a Diego con aprobación. «Te veo bien, muchacho. El campo te sienta mejor que la ciudad». Carmen se tensó. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso don Federico sabía algo? «Mi marido es campesino de toda la vida», aclaró rápidamente. «Nació con botas de trabajo puestas». Don Federico le guiñó un ojo, y Carmen tuvo la inquietante sensación de que el hombre
sabía más de lo que aparentaba. Cuando terminaron las compras, se sentaron en la terraza del único bar de la plaza. El calor apretaba, y la cerveza fría era una bendición. Los gemelos jugaban con otros niños bajo la sombra de un olivo centenario, mientras Luna dormía plácidamente en su carrito. «Esto es agradable», comentó Diego observando la plaza con sus edificios encalados y sus macetas rebosantes de geranios. «Tranquilo». Carmen asintió, permitiéndose relajarse por primera vez en el día. «¿Te estás acostumbrando a la vida rural?», preguntó, genuinamente interesada. Diego dio un sorbo a su cerveza antes de responder. «Es extraño. Siento como si una parte de mí siempre hubiera pertenecido aquí y otra parte fuera completamente ajena». Hizo una pausa. «Pero me gusta. La simplicidad, el trabajo duro, incluso las cabras malhumoradas». Sus ojos se encontraron por encima de las tapas a medio comer. Había algo nuevo en la mirada de Diego, una intensidad que no estaba allí antes. Carmen sintió que se ruborizaba y desvió la mirada hacia sus manos. «Lo haces bien con los niños», dijo cambiando de tema. «Te adoran». Diego sonrió con un orgullo que parecía auténtico. «Son increíbles. Paco con su obsesión por los insectos, Pepe con su habilidad para trepar a cualquier superficie, y Luna…» miró a la bebé dormida. «Juraría que ayer me sonrió cuando le canté». Carmen sintió que el corazón se le encogía. La mentira crecía cada día, echando raíces más profundas. «Siempre has tenido buena voz», mintió, alimentando la farsa. «Cántame algo», pidió él de repente inclinándose hacia ella. «Algo que solía cantarte antes». Carmen se quedó sin palabras. El pánico la invadió. ¿Qué podía cantar? En ese preciso momento, como enviado por el cielo, apareció don Manuel, avanzando con su bastón y un ramo de margaritas silvestres. «Ahí está el capitalista reformado», exclamó el anciano lanzando flores sobre la cabeza de Diego. «¿Cómo va tu proceso de purificación, muchacho?». Diego, ya acostumbrado a las excentricidades del abuelo, se sacudió los pétalos del cabello con resignación. «Todo va bien, don Manuel. Cada día más purificado». El anciano asintió con aprobación y se sentó con ellos, robando una aceituna del plato. «¿Has recordado ya cómo eras antes?», preguntó sin rodeos. Carmen casi se atragantó con su bebida. La indiscreción de su abuelo no tenía límites. «Abuelo, el médico dijo que no hay que presionar». «Está bien», la interrumpió Diego. «No, don Manuel, sigo sin recordar. Pero cada día me siento más cómodo aquí. Como si estuviera descubriendo una versión mejor de mí mismo». El anciano sonrió con picardía y le dio una palmada en la mano. «A veces olvidar es el mayor regalo. Te permite ver con ojos nuevos lo que siempre estuvo frente a ti». Sus ojos sabios se movieron de Diego a Carmen y de nuevo a Diego. Había un mensaje implícito en esa mirada que hizo que Carmen sintiera calor en las mejillas. En el camino de regreso a casa, cargados con las compras y niños cansados, Diego y Carmen caminaban en un silencio cómodo. Sus manos se rozaron accidentalmente mientras ajustaban las bolsas, y ninguno de los dos se apartó de inmediato. Por un segundo, por un glorioso segundo, sus dedos se entrelazaron. Luego, como conscientes de lo que estaban haciendo, ambos retiraron la mano. «Lo siento», dijo Diego, aunque no parecía sentirlo en absoluto. «No pasa nada», respondió Carmen, sabiendo que pasaban muchas cosas, demasiadas cosas que no podía permitirse sentir. Y mientras el sol comenzaba su descenso sobre Valle del Sol, algo nuevo crecía entre ellos, algo tan auténtico como peligroso. Las fiestas de Valle del Sol eran famosas en toda la comarca. Durante una semana, el pequeño pueblo se transformaba con luces, música y el aroma de churros recién hechos. Aquel año no era diferente, y la Plaza Mayor bullía de actividad bajo un cielo estrellado. «¿De verdad es necesario que vayamos?», preguntó Diego, mientras se ajustaba la camisa limpia que doña Pilar había planchado para la ocasión. Carmen, ocupada intentando meter a Luna en un vestidito de volantes, resopló. «Bromeas. Si no nos presentamos, el pueblo entero vendrá a buscarnos con antorchas», exageró. «Además, tú siempre has sido el rey de la verbena. Bailas flamenco como nadie». Diego la miró con horror. «¿Yo? ¿Bailar? Tienes que estar confundiéndome con otro marido».
Carmen soltó una carcajada que iluminó toda la habitación. «No te preocupes, solo bromeaba». Aunque se acercó a él, ajustándole el cuello de la camisa con una familiaridad que a ambos les resultó natural. «Tienes buen ritmo para otras cosas». El rubor que cubrió las mejillas de Diego fue tan inesperado como encantador. Carmen se apartó, sorprendida por su propio atrevimiento y por la reacción que había provocado. Cuando finalmente salieron hacia la plaza, formaban un cuadro pintoresco. Don Ramón y doña Pilar a la cabeza, serios y dignos como embajadores. Don Manuel, con una boina nueva y un ramillete de flores en el bolsillo, por si acaso. Los gemelos, inusualmente limpios y peinados. Diego cargando a Luna con una naturalidad que ya nadie cuestionaba. Y Carmen, cerrando la marcha con un vestido rojo que no había usado en años. La fiesta estaba en pleno apogeo. Una banda local tocaba sevillanas y los mayores bailaban en el centro de la plaza, mientras los jóvenes bebían rebujito y reían en grupos animados. La familia León se instaló en una mesa cercana a la pista de baile, donde pronto se les unieron vecinos y amigos. «Diego», exclamó el tabernero Manolo acercándose con jarras de cerveza. «Qué alegría verte recuperado». Carmen estaba tan preocupada que casi se instala en el hospital. Carmen le dirigió una mirada de advertencia, pero Diego simplemente sonrió, claramente conmovido por la idea. «Tengo la mejor enfermera del mundo», respondió, guiñándole un ojo a Carmen. El gesto, tan íntimo, tan propio de una pareja real, hizo que ella sintiera un cosquilleo en el estómago. La noche avanzaba entre risas, anécdotas y música. Los gemelos correteaban con otros niños. Don Manuel había encontrado público para sus teorías sobre la revolución floral, y Luna dormía plácidamente en brazos de doña Pilar. Diego y Carmen conversaban con los vecinos, manteniendo la farsa con una naturalidad que ya no requería esfuerzo. Fue entonces cuando la banda comenzó a tocar un fandango lento. Diego, para sorpresa de todos, especialmente de sí mismo, se levantó y extendió su mano hacia Carmen. «¿Me concedes este baile?», preguntó con una seguridad que no sabía que poseía. Carmen lo miró atónita. «¿Sabes bailar?». Él se encogió de hombros con una sonrisa torcida. «No tengo ni idea, pero algo me dice que quiero intentarlo. Contigo». Carmen tomó su mano y dejó que la condujera hasta la pista. Al principio, sus movimientos eran torpes y descoordinados. Diego pisó el dobladillo de su vestido al menos 2 veces, provocando risas entre los observadores. «Concéntrate en la música», susurró Carmen guiando suavemente sus pasos. «Deja que tu cuerpo recuerde». Y entonces ocurrió algo extraordinario. Como si sus palabras hubieran activado algún interruptor oculto, Diego comenzó a moverse con más soltura. Sus pies encontraron el ritmo, sus manos se volvieron firmes en la cintura de Carmen, y sus ojos no se apartaban de ella. «Creo que estoy recordando», murmuró, atrayéndola más cerca. «No el baile, a ti». El corazón de Carmen dio un vuelco. Estaba recuperando la memoria. ¿Descubriría la verdad esa misma noche? Pero antes de que pudiera entrar en pánico, Diego continuó. «Recuerdo cómo se siente estar cerca de ti, tu perfume, la forma en que ríes». Hizo una pausa, sus ojos grises intensos como una tormenta. «La forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta». Carmen contuvo la respiración. No eran recuerdos reales, eran sensaciones nuevas, construidas en las últimas semanas. Pero se sentían auténticas, tan auténticas como el calor que emanaba de sus cuerpos mientras bailaban bajo las estrellas. La música cambió, pero ellos siguieron bailando, perdidos en un mundo propio. Carmen era consciente de las miradas a su alrededor, de los comentarios, incluso de la sonrisa aprobadora de don Manuel, pero nada de eso importaba. Solo existían ellos dos y la inevitable gravitación que los acercaba cada vez más. Cuando la banda hizo una pausa, Diego y Carmen regresaron a la mesa, pero algo había cambiado. Una tensión palpable, un magnetismo imposible de ignorar. Sus sillas estaban más cerca, sus miradas se encontraban con más frecuencia, sus risas sonaban más íntimas. A medianoche, los fuegos artificiales iluminaron el cielo en explosiones de color. Todo el pueblo alzó la vista, maravillado.
Diego aprovechó el momento para inclinarse hacia Carmen. ¿Podemos dar un paseo?, susurró cerca de su oído. Alejados del bullicio de la fiesta, caminaron por las callejuelas empedradas hasta llegar a un pequeño mirador que dominaba todo el valle. La luna llena bañaba los olivares con luz plateada. «Es precioso», dijo Diego, pero no miraba el paisaje. Sus ojos estaban fijos en Carmen, en su perfil recortado contra el cielo estrellado, en sus labios entreabiertos. «Diego, yo», comenzó ella, súbitamente consciente de lo peligroso de la situación, pero no pudo terminar. Con un movimiento suave, él acortó la distancia entre ambos y la besó. Un beso tentativo al principio, que se tornó intenso cuando Carmen, en contra de toda razón, respondió. El mundo se detuvo. La música lejana, los fuegos artificiales, el murmullo del pueblo, todo se desvaneció. Solo existían ellos dos, sus labios encontrándose como si siempre hubieran estado destinados a ello. Cuando finalmente se separaron, jadeantes, Diego apoyó su frente contra la de Carmen. «He querido hacer eso desde... no sé desde cuándo», confesó con voz ronca, «pero se siente como si hubiera esperado toda mi vida». Carmen cerró los ojos, sintiendo que su corazón se dividía en dos. Una parte anhelaba continuar, perderse en él, en lo que estaban construyendo. Otra parte gritaba que todo era una mentira, que estaba traicionando no solo a Diego, sino a sí misma. «Deberíamos volver», dijo finalmente, pero sin apartarse de sus brazos. Diego asintió, pero antes de emprender el regreso, la besó nuevamente. Un beso más profundo, más seguro, más prometedor. El camino de vuelta a casa fue un sueño borroso. La fiesta continuaba, pero ellos solo tenían ojos el uno para el otro. Incluso don Ramón, siempre vigilante, pareció captar la electricidad entre ellos y mantuvo una distancia prudente. Cuando llegaron a casa, los niños dormían profundamente. Don Manuel anunció que se quedaría un rato más en la verbena. Don Ramón y doña Pilar, intercambiando miradas cómplices, se retiraron a su habitación con un escueto «Buenas noches». Y entonces, inevitablemente, Carmen y Diego se encontraron solos en el pasillo, frente a la puerta de la habitación que ella ocupaba. «Buenas noches», susurró Diego, pero no hizo ademán de dirigirse al pequeño cuarto que le habían asignado. Carmen sabía que debía dejarlo ir, mantener la distancia, respetar los límites autoimpuestos. Pero su corazón, su cuerpo, todo su ser anhelaba completar lo que habían comenzado bajo las estrellas. Con un gesto silencioso, abrió la puerta de su habitación y tomó la mano de Diego. Sus ojos se encontraron en la penumbra, cargados de deseo, pero también de algo más profundo, más aterrador. Esa noche, bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana, Carmen cruzó la última línea de su elaborada mentira. Y mientras se perdía en los brazos de Diego, en sus besos, en la pasión que los consumía a ambos, supo que ya no había vuelta atrás, porque a pesar de la farsa, de los motivos ocultos, de las verdades a medias, lo que sentía por él era real, devastadoramente real. El amanecer sorprendió a Carmen despierta, observando el perfil de Diego mientras dormía. Su respiración pausada, la línea fuerte de su mandíbula, la vulnerabilidad que mostraba en sueños. Todo en él le resultaba ahora dolorosamente familiar. Con cuidado para no despertarlo, se levantó y se vistió en silencio. Necesitaba aire, espacio para pensar, para procesar lo que había sucedido entre ellos. El rocío cubría aún el huerto cuando Carmen salió descalza. Se sentó bajo el viejo olivo, abrazando sus rodillas contra el pecho como hacía cuando era niña, y se sentía abrumada. Las lágrimas no tardaron en llegar, silenciosas y amargas. «¿Se puede saber qué te pasa?». La voz de don Manuel la sobresaltó. El anciano apareció como un fantasma entre los árboles, con su eterna boina y un ramo de flores silvestres recién cortadas. «Nada, abuelo», mintió Carmen, secándose las lágrimas. «Solo estoy cansada». Don Manuel se sentó junto a ella con un suspiro, sus huesos crujiendo como ramas secas. «Siempre has sido una pésima mentirosa», dijo con suavidad. «Incluso cuando eras pequeña y decías que no había sido tú quien se había comido todos los pestiños». A pesar de todo, Carmen sonrió ante el recuerdo. «Es complicado, abuelo».
El amor siempre lo es, respondió él con sencillez, especialmente cuando está construido sobre una mentira. Carmen lo miró alarmada. Tú, niña, tengo 80 años, no 80 problemas de vista, rió el anciano. Veo cómo lo miras. Y veo cómo te mira él. Eso no se puede fingir. Carmen sintió que el peso en su pecho aumentaba. Le he mentido, susurró. Le he hecho creer que somos una familia, que tenemos una vida juntos, que tenemos hijos, y ahora te has enamorado de él, concluyó don Manuel sin asombro. Y temes lo que ocurrirá cuando recuerde quién es realmente. Las lágrimas volvieron con más fuerza. Carmen asintió, incapaz de hablar. El amor verdadero es como el buen vino, nieta, dijo don Manuel, ofreciéndole una flor. No puedes apresurar su proceso. Y no puedes fingirlo. Carmen tomó la flor, una simple margarita que parecía contener toda la sabiduría del mundo. ¿Qué hago, abuelo?, preguntó con voz quebrada. El anciano se encogió de hombros. Eso depende de ti, pero recuerda, una mentira es como un castillo de naipes. Cuanto más alto, más dolorosa será la caída. Con estas palabras, don Manuel se levantó y se alejó, dejando a Carmen sumida en sus pensamientos. Mientras tanto, en la casa, Diego despertaba solo en la habitación. Durante un instante de confusión, buscó a Carmen con la mirada. Luego los recuerdos de la noche anterior invadieron su mente. Los bailes, los besos, las caricias, las confesiones susurradas en la oscuridad. Se levantó sintiendo una ligereza desconocida. El mundo parecía más brillante, más vívido. Cada sonido, cada color, cada sensación, todo se había intensificado. Bajó a la cocina, donde doña Pilar ya preparaba el desayuno. La mujer le dirigió una mirada que mezclaba complicidad y advertencia. «Buenos días, hijo», dijo sirviéndole café. «¿Has dormido bien?». La pregunta llevaba un doble sentido que no pasó desapercibido para Diego. «Muy bien, gracias», respondió, sintiendo un calor inesperado en las mejillas. Los gemelos irrumpieron en la cocina como un torbellino, seguidos por don Ramón, que miró a Diego con una expresión indescifrable. La normalidad de la escena contrastaba con el tumulto interior que Diego sentía. «¿Dónde está Carmen?», preguntó intentando sonar casual. «En el huerto», respondió doña Pilar. «Siempre va allí cuando necesita pensar». Diego asintió, comprendiendo la indirecta. Carmen necesitaba espacio, y él se lo daría. Pero la ansiedad comenzaba a crecer en su interior. ¿Se arrepentía ella de lo sucedido? ¿Había sido demasiado rápido, demasiado intenso? Cuando Carmen finalmente regresó, sus ojos mostraban signos de llanto, pero su sonrisa parecía genuina. Se acercó a Diego, y para sorpresa de todos, especialmente de él mismo, le dio un breve beso en los labios. «Buenos días», dijo con naturalidad, como si llevasen años compartiendo esos gestos cotidianos. El desayuno transcurrió entre conversaciones triviales y planes para el día, pero bajo la aparente normalidad, Diego podía sentir una tensión sutil en Carmen, una reserva que no estaba allí la noche anterior. «Tengo que ir al pueblo», anunció Carmen después del desayuno. «Necesitamos pienso para las cabras». «Te acompaño», se ofreció Diego inmediatamente. Ella negó con la cabeza, evitando su mirada. «Mejor quédate con los niños, volveré pronto». Y antes de que pudiera protestar, Carmen había salido, dejándolo con la incómoda sensación de que algo importante había cambiado entre ellos. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de cercanía y distancia. Por las noches, Carmen se entregaba a Diego con una pasión que contradecía sus reservas diurnas. Por las mañanas parecía atormentada, esquiva, como si cada momento de felicidad le costara un pedazo de alma. Diego, por su parte, se sumergía cada vez más en la vida familiar. Era como si algo dentro de él hubiera despertado, un instinto paternal que no sabía que poseía. Pasaba horas enseñando a los gemelos a construir cometas, a identificar plantas, a montar a tormentas sin caerse. Incluso la pequeña luna parecía reconocerlo, estirando sus bracitos hacia él cada vez que lo veía. Pero a pesar de esta aparente armonía, pequeños detalles comenzaban a no encajar en el rompecabezas de su memoria fragmentada. Una mañana, mientras reparaba una valla con don Ramón, Diego se cortó la palma con un clavo oxidado.
«Maldita sea», exclamó sacudiendo la mano ensangrentada. Don Ramón lo miró con sorpresa. «Vaya, parece que algunas cosas no cambian», comentó el hombre mayor. «Siempre has tenido esa boca de aristócrata enfadado». Diego frunció el ceño, confundido. «¿Aristócrata? ¿Yo?». Don Ramón palideció, consciente de su desliz. Es solo una expresión», balbuceó evitando su mirada. «Vamos a que Pilar te desinfecte eso antes de que se infecte». Otro día, mientras ayudaba a doña Pilar a organizar un viejo armario, encontró una fotografía familiar donde aparecían los gemelos mucho más pequeños, Carmen y nadie más. Diego la observó largo rato, intentando encontrarse en la imagen. «¿Doña Pilar?», llamó, mostrándole la fotografía. «¿Por qué no estoy aquí?». La mujer tomó la foto con manos temblorosas. «Ah, eso es porque estabas tomando la fotografía, claro», respondió con demasiada rapidez. «Siempre has sido el fotógrafo de la familia». Diego asintió, pero la explicación no disipó su inquietud. Los gemelos también comenzaron a cometer pequeños deslices. Un día, Paco se refirió a él como «Señor Diego», antes de que Pepe le diera un codazo. Otro día encontró a los niños discutiendo en voz baja. «No podemos decirle eso», susurraba uno. «Mamá dijo que no recordaba nada de antes. Pero es que a mí me gustaba más cuando nos traía chocolates de la ciudad». Se callaron inmediatamente al verlo, con expresiones culpables que despertaron más preguntas en la mente de Diego. Una tarde, mientras todos tomaban la siesta, Diego decidió explorar el desván, buscando más pistas sobre su pasado. Entre polvo y telarañas, encontró varias cajas con ropa vieja, juguetes infantiles y cartas amarillentas por el tiempo, pero nada que pareciera pertenecerle. Ni una sola prenda, fotografía o recuerdo que pudiera conectarlo con esa familia antes de su accidente. Estaba a punto de rendirse cuando su pie golpeó algo bajo una manta. Era una pequeña caja fuerte, sorprendentemente moderna para aquella casa de tradiciones ancestrales. Por instinto, Diego giró la rueda marcando una combinación, 2718. Para su asombro, la caja se abrió con un clic. Dentro había un fajo de documentos. El primero que tomó era un recorte de periódico con su foto. El titular rezaba: «Diego Rivera, el rey del agronegocio, adquiere nueva propiedad en Andalucía». Diego sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Con dedos temblorosos, revisó el resto de papeles. Estados de cuenta bancarios con sumas astronómicas, títulos de propiedad y, finalmente, una carta con el membrete de Rivera Agroindustrias dirigida a don Ramón León, ofreciendo comprar sus tierras. La habitación comenzó a dar vueltas. Fragmentos de memorias destellaban en su mente como cristales rotos, oficinas de cristal y acero, trajes italianos, reuniones de negocios, una vida de lujos y poder tan distinta a la que ahora vivía. «¿Diego?». La voz de Carmen lo sobresaltó. Estaba en la puerta del desván, pálida como un fantasma. «¿Qué haces aquí?». Él levantó los documentos, su mano temblando ligeramente. «¿Quién soy, Carmen?», preguntó con voz ronca. «¿Quién soy realmente?». Carmen dio un paso adelante, pero se detuvo, como incapaz de acercarse más. «Eres mi marido», respondió, pero su voz traicionaba su inseguridad. «Eres el padre de nuestros hijos». «No», dijo Diego señalando el recorte de periódico. «Este hombre no es un campesino. Este hombre no tiene hijos. Este hombre…». Se detuvo, luchando contra el torbellino de emociones que lo invadía. «Este hombre no te conocía antes del accidente, ¿verdad?». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen. Era toda la confirmación que necesitaba. «Puedo explicarlo», susurró ella. «Por favor, solo…». Diego levantó una mano, silenciándola. No estaba enfadado, no aún. Estaba en shock, procesando la magnitud de la mentira en la que había vivido las últimas semanas. «Necesito estar solo», dijo, guardando los documentos en la caja. «Necesito pensar». Carmen asintió, derrotada. Cuando Diego pasó junto a ella para salir del desván, sus miradas se encontraron. En sus ojos marrones vio miedo, culpa, pero también algo más, algo que parecía auténtico a pesar de todo. «Te quiero», murmuró ella. «Eso no es mentira». Diego no respondió. No podía.
Todo lo que creía cierto, todo lo que había comenzado a amar, todo se tambaleaba ahora bajo sus pies como un castillo de arena frente a la marea creciente. Salió de la casa sin rumbo fijo, buscando espacio para ordenar sus pensamientos. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo los olivares de oro y carmesí. A lo lejos, oscuras nubes de tormenta avanzaban hacia Valle del Sol, presagio de lo que estaba por venir. Y en algún lugar de Madrid, un teléfono sonaba insistentemente. Victoria Salazar, enfundada en un elegante vestido de diseñador, revisaba el GPS de la Ferrari desaparecida de Diego Rivera. «Lo encontré», murmuró para sí misma, sus ojos fijos en un punto del mapa. Valle del Sol. La feria anual de Valle del Sol estaba en pleno apogeo. Puestos de artesanía, comida y juegos llenaban la plaza principal, mientras los habitantes del pueblo celebraban la buena cosecha. Carmen buscaba a Diego entre la multitud, preocupada tras su descubrimiento en el desván. 3 días habían pasado, y aunque Diego seguía en casa, un silencio tenso se había instalado entre ellos. Dormía en el sofá, apenas hablaba y pasaba horas contemplando aquellos documentos, como intentando reconstruir su vida anterior. «¿Lo has visto?», preguntó a doña Pilar, que vendía quesos en uno de los puestos. «Estaba con los gemelos en los caballitos», respondió la mujer, preocupación evidente en sus ojos. «Carmen, esto no puede seguir así. Tarde o temprano recordará todo». Carmen asintió. La culpa la corroía por dentro. Intentar hablar con Diego había sido inútil. Cada vez que se acercaba, él se alejaba como un animal herido. Lo encontró finalmente junto al puesto de churros, viendo a los gemelos devorar su merienda. Al notar su presencia, su rostro se endureció. «Diego, por favor», suplicó ella. «Déjame explicarte». «¿Qué vas a explicarme?», respondió él manteniendo la voz baja para que los niños no escucharan. «¿Cómo me engañaste haciéndome creer que era un campesino? ¿Cómo me convertiste en padre de unos niños que no son míos?» El dolor en su voz hizo que Carmen se estremeciera. «No era mi intención que las cosas llegaran tan lejos», confesó. «Al principio solo quería...». Un repentino murmullo recorrió la feria. Las cabezas se giraban hacia la entrada de la plaza, donde una figura fuera de lugar atraía todas las miradas. Victoria Salazar avanzaba como una aparición entre los puestos rústicos, con un vestido de diseñador y tacones que se hundían en la tierra. Su cabello perfectamente peinado y sus gafas de sol de marca contrastaban absurdamente con el entorno rural. «¿Diego?», llamó con voz potente. «Diego Rivera». El tiempo pareció detenerse. Diego se volvió hacia la voz, y algo en su rostro cambió. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos. «Victoria», murmuró el nombre surgiendo de algún rincón de su memoria. La mujer avanzó hacia él, sus tacones marcando un ritmo amenazador en el suelo empedrado. «Por fin te encuentro», exclamó quitándose las gafas con gesto teatral. «Llevamos semanas buscándote. El accidente, tu desaparición, la empresa está al borde del colapso sin ti». Los vecinos formaban ahora un círculo alrededor de la escena, murmurando entre ellos. Carmen se mantenía inmóvil, consciente de que su mentira se desmoronaba frente a todo el pueblo. «¿La empresa?», preguntó Diego, su ceño fruncido en confusión. Victoria lo miró como si hubiera perdido la cabeza. «Rivera Agroindustrias, cariño. Tu imperio». Sacó su teléfono y le mostró fotos. «Mira, aquí estamos en la gala benéfica del año pasado, y aquí, en tu ático de Madrid, y esta es de nuestra escapada a Mónaco». Diego tomó el teléfono, sus ojos recorriendo las imágenes de una vida que comenzaba a resultarle familiar. Él en traje, en fiestas elegantes, en oficinas lujosas, y siempre con Victoria a su lado, sonriendo con calculada perfección. «Tú eres...», comenzó la memoria regresando en oleadas. «Mi prometida». Victoria sonrió triunfalmente. «Por supuesto, cariño. Llevamos 2 años juntos. Íbamos a anunciar nuestro compromiso el día después de tu accidente». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Los gemelos, confundidos, se aferraban ahora a Carmen, que sentía cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Diego, no», intentó intervenir. «No es lo que...». «¿Y tú quién eres?», preguntó Victoria, mirándola de arriba a abajo con desdén.
La enfermera rural que lo ha estado escondiendo. ¿Tienes idea de cuánto dinero hemos perdido por tu culpa? Carmen no podía hablar. El pánico, la vergüenza y el dolor la paralizaban. Diego alternaba su mirada entre ambas mujeres, entre su pasado que regresaba y el futuro que había comenzado a construir. «Quiero la verdad», dijo finalmente, su voz fría como el acero. «Toda la verdad. Ahora». Un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Los vecinos, antes animados con la feria, ahora formaban un círculo expectante alrededor del drama que se desarrollaba ante sus ojos. «Yo te lo explicaré todo», dijo don Manuel, avanzando con su bastón. «Fue idea de mi nieta, pero todos participamos». «Abuelo», exclamó Carmen, pero el anciano levantó una mano para silenciarla. «Este hombre merece la verdad», afirmó. «Y la verdad es que te mentimos, muchacho. Tú eres Diego Rivera, el empresario. No eres campesino, no eres el padre de estos niños y no estás casado con mi nieta». Los gemelos miraban confundidos, aferrándose a las piernas de Carmen. Victoria sonreía con desdén, sus brazos cruzados en gesto triunfal. «Lo sabía», dijo sacudiendo su perfecta melena. «Secuestro y suplantación. Esto les costará caro, paletos». «No fue secuestro», intervino doña Pilar, avanzando con dignidad. «Él vino voluntariamente». «Porque le engañaron», estalló Victoria. «Aprovecharon su amnesia para manipularlo. Diego, cariño, vámonos de este pueblucho. Tu jet está esperando en Jerez». Diego permanecía inmóvil, su rostro una máscara impenetrable. Los recuerdos fluían ahora como un torrente. Las negociaciones para comprar Valle del Sol, los planes para convertirlo en un complejo turístico de lujo, su despiadada estrategia para presionar a los campesinos. «¿Por qué?», preguntó finalmente, mirando directamente a Carmen. «¿Por qué esta farsa?». Carmen tragó saliva, reuniendo el valor para enfrentarlo. «Porque ibas a destruir nuestro hogar», respondió con voz temblorosa. «Ibas a comprar todas las tierras para construir tu complejo turístico. Nuestras familias llevan generaciones aquí, cultivando esta tierra. No podíamos permitirlo. Las piezas encajaban ahora. La hostilidad inicial de don Ramón, las miradas esquivas, los deslices, todo cobraba sentido. Así que decidiste convertirme en tu marido ficticio», dijo Diego con amargura. «¿Y los niños? También son parte del engaño». «Los gemelos y Luna son huérfanos», explicó Carmen. «Sus padres trabajaban para nosotros, murieron en un accidente, los acogimos como familia». Diego miró a los pequeños. A pesar de la rabia que crecía en su interior, no podía negar el cariño que sentía por ellos. Aquellas semanas habían despertado en él algo que nunca supo que existía. Un instinto protector, una capacidad de amar incondicionalmente. «Diego, esto es absurdo», intervino Victoria impaciente. «Tenemos una reunión con los inversores la próxima semana. Este retraso ya nos ha costado millones». Él la miró como si la viera por primera vez. Su perfecta apariencia, su preocupación por el dinero y no por su bienestar. Algo en ella le resultaba ahora extrañamente superficial. «Dame un minuto», le pidió, antes de volverse hacia Carmen. Sus ojos se encontraron y, a pesar de la traición, Diego no pudo evitar recordar las noches juntos, las risas compartidas, la complicidad que había surgido entre ellos. «¿Algo de lo que vivimos fue real?», preguntó en voz baja, solo para ella. Carmen asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Todo lo importante fue real», susurró. «Mis sentimientos, lo nuestro, eso no fue mentira». Diego cerró los ojos, el dolor y la confusión batallando en su interior. Cuando los abrió, su decisión estaba tomada. «Me voy», anunció, provocando un sollozo ahogado en Carmen. «Necesito recuperar mi vida, entender quién soy realmente». Se agachó para despedirse de los gemelos, que lo miraban con ojos llorosos, sin comprender por qué su papá se marchaba. «Cuidad de vuestra madre», les dijo, la voz quebrándosele, «y de Luna». Se levantó evitando mirar a Carmen una última vez, temiendo que su resolución flaqueara. «Vámonos, Victoria», dijo secamente, y ambos se alejaron entre murmullos. Carmen se derrumbó, sus rodillas cediendo al peso del mundo que acababa de desmoronarse sobre ella. 2 semanas habían pasado desde la partida de Diego.
Valle del Sol continuaba su rutina, pero un silencio pesado se había instalado en la casa de los León. Las risas escaseaban, las comidas transcurrían entre miradas abatidas y hasta las cabras parecían más silenciosas. Carmen se movía como un fantasma, cumpliendo mecánicamente con sus tareas diarias. Ordeñaba las cabras al amanecer, preparaba el desayuno para los niños, trabajaba en el huerto hasta el anochecer, pero sus ojos, antes chispeantes, habían perdido su brillo. Los gemelos preguntaban constantemente por papá. ¿Cuándo volvería? ¿Por qué se había ido? ¿Estaba enfadado con ellos? Carmen no sabía qué responderles. ¿Cómo explicar a unos niños que todo había sido una mentira? No volverá, le dijo una tarde don Ramón, mientras la ayudaba a recoger aceitunas. Es mejor que lo aceptes, hija. Carmen asintió en silencio. Su padre tenía razón, por supuesto. Diego había regresado a su mundo de lujo y poder. ¿Por qué habría de volver a un lugar donde lo habían engañado tan cruelmente? Lo que más dolía era saber que se lo merecía. Ella había iniciado esta farsa, había manipulado a un hombre vulnerable, había jugado con sus sentimientos. El castigo era justo. Ahora sufría por alguien que nunca fue realmente suyo. Don Manuel era el único que mantenía cierto optimismo. El amor verdadero siempre encuentra su camino, decía, mientras regaba sus margaritas. Ese hombre te quiere, nieta. No te rindas. Carmen quería creerlo, pero con cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. Una tarde, mientras ayudaba a doña Pilar a hacer pan, Carmen se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante días fluyeron sin control. Lo echo de menos, mamá, confesó entre sollozos. A él, a su risa, a cómo leía cuentos a los niños, a cómo me miraba. Doña Pilar la abrazó en silencio, dejando que su hija liberara el dolor acumulado. Cuando amas de verdad, siempre duele, dijo finalmente. Pero ese dolor significa que fue real, aunque comenzara como una mentira. Mientras tanto, en Madrid, Diego había retomado su vida anterior, su ático de lujo, sus trajes a medida, sus reuniones de negocios. Todo había vuelto a la normalidad, excepto él. Algo había cambiado en el interior de Diego Rivera. Ya no encontraba satisfacción en cerrar tratos millonarios. El poder y el dinero habían perdido su atractivo. Se descubría pensando en Valle del Sol, en los atardeceres sobre los olivares, en el aroma del pan recién horneado, en los gemelos correteando por el huerto, y en Carmen, sobre todo en Carmen. Victoria había notado el cambio. Sus intentos de reconquistar a Diego fracasaban uno tras otro. Él se mostraba distante, pensativo, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente vagara por campos de lavanda. ¿Aún piensas en esa campesina?, le preguntó un día, irritada. ¿En la mujer que te mintió, que te manipuló? Diego no respondió, pero su silencio fue elocuente. Una noche, revisando documentos en su despacho, Diego encontró los planos para el complejo turístico de Valle del Sol, el proyecto que había planeado durante meses, que arrasaría con granjas y olivares para construir hoteles de lujo y campos de golf. Miró los planos durante horas, recordando los rostros de las personas que había conocido. Doña Pilar con sus manos siempre enharinadas, don Ramón y su eterna desconfianza, don Manuel y sus flores revolucionarias. Gente real, con vidas reales, que él había estado dispuesto a destruir por beneficio propio. Con decisión repentina, tomó los planos y los rompió en pedazos. Sabía lo que tenía que hacer. Sabía dónde pertenecía realmente. Mientras tanto, en Valle del Sol, Carmen observaba a los gemelos jugar con tormenta en la distancia. El caballo, normalmente huraño, se mostraba sorprendentemente paciente con los pequeños. También él lo echa de menos, dijo don Manuel, apareciendo a su lado. Carmen asintió, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Todos lo hacemos, abuelo, todos lo hacemos. La feria anual de la cosecha volvía a Valle del Sol. A pesar del ambiente festivo, Carmen no tenía ánimos para celebraciones. Había pasado un mes desde la partida de Diego, y aunque la vida continuaba, ella sentía que una parte de sí misma se había marchado con él. «Vamos, hija»,
insistió doña Pilar. Los niños tienen ilusión por ir a la feria. Con resignación, Carmen accedió. Por los gemelos, por Luna, por mantener algo de normalidad en medio del dolor. La plaza estaba engalanada con banderines y luces. El aroma a churros y chocolate caliente inundaba el aire, mientras la banda local tocaba pasodobles. Los gemelos correteaban de puesto en puesto, fascinados por los juegos y golosinas. En el centro de la plaza, el alcalde inauguraba las festividades con un discurso sobre tradición y comunidad. Carmen escuchaba distraída, pensando en cuánto había disfrutado Diego de la feria anterior, en sus bailes torpes, en sus risas genuinas. Y ahora, anunció el alcalde, daremos paso a los anuncios comunitarios. Carmen estaba a punto de alejarse cuando una figura familiar subió al escenario. El mundo pareció detenerse. Diego Rivera, vestido con vaqueros y camisa sencilla, tomaba el micrófono ante la mirada atónita de todo el pueblo. «Buenas tardes, Valle del Sol», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «La mayoría me conoce, aunque quizás no como realmente soy». Un murmullo recorrió la plaza. Carmen se quedó petrificada, incapaz de creer lo que veían sus ojos. «Hace un mes descubrí que toda mi vida aquí había sido una mentira», continuó Diego. «Que no era campesino, ni esposo, ni padre, que era un empresario sin escrúpulos cuyo único objetivo era destruir este lugar para construir hoteles de lujo». El público escuchaba en absoluto silencio. Don Manuel se acercó a Carmen y le tomó la mano, dándole fuerza. «Volví a Madrid, a mi vida anterior», prosiguió Diego. «A los trajes caros, los coches de lujo, las reuniones interminables. Y descubrí algo, que esa vida, la que supuestamente era real, se sentía como la verdadera mentira». Sus ojos buscaron a Carmen entre la multitud. Cuando la encontró, su mirada se suavizó. «Aquí, entre gente a la que intenté arruinar, encontré algo que nunca supe que necesitaba. Un hogar, una familia, amor». Carmen sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. No podía apartar la mirada de aquel hombre que había cambiado su mundo. «Así que hoy he venido a hacer 3 anuncios», dijo Diego, irguiéndose. «Primero, Rivera Agroindustrias ha cancelado todos sus planes de desarrollo en Valle del Sol. Segundo, he creado una fundación para apoyar a los pequeños agricultores de la región con microcréditos y asesoría técnica». La gente comenzó a aplaudir, incrédula pero entusiasmada. Diego levantó una mano, pidiendo silencio. Y tercero, el más importante. Su voz se quebró ligeramente. «He venido a pedirle a Carmen León que me perdone, por quien fui, por quien intenté ser, y a preguntarle, delante de todo Valle del Sol, si me daría el honor de convertirme realmente en su esposo». Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Carmen se llevó las manos a la boca, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Los gemelos, que habían permanecido quietos durante el discurso, rompieron el hechizo. Corrieron hacia el escenario gritando «¡Papá, papá!» con una alegría desbordante. Diego bajó para recibirlos, levantándolos en brazos como tantas veces había hecho durante aquellas semanas de mentira y verdad entremezcladas. «¿Qué dices?», preguntó cuando Carmen se acercó, temblorosa. «¿Me darías una segunda oportunidad?». Esta vez sin mentiras. Carmen miró a su alrededor, a su familia conteniendo la respiración, a los vecinos expectantes, a don Manuel sonriendo con sabiduría. Luego volvió a mirar a Diego, al hombre que había aprendido a amar a pesar de todo. «Sí», respondió simplemente, y el mundo pareció explotar en aplausos y vítores. Diego la besó entonces, un beso de promesa y redención, mientras los gemelos los abrazaban a ambos, y alguien, probablemente don Manuel, les lanzaba puñados de pétalos de margaritas. La boda se celebró allí mismo, improvisada y perfecta. El cura local, entre risas y lágrimas, los declaró marido y mujer ante todo el pueblo. Tormenta, que alguien había traído a la plaza, relinchaba y pateaba, como queriendo unirse a la celebración. Las cabras, milagrosamente, se mantuvieron en sus corrales. Y cuando el sol comenzaba a ponerse sobre Valle del Sol, tiñendo de oro los olivares, Diego y Carmen bailaron su primer baile como matrimonio real, esta vez
Sus pasos eran seguros, perfectamente sincronizados. «Te quiero», susurró él contra su cabello. «A ti, a los niños, a este lugar, a nuestra vida juntos. Incluso con cabras malhumoradas y un caballo fugitivo», bromeó ella. «Especialmente con cabras malhumoradas y un caballo fugitivo», respondió él, con la sonrisa más sincera que jamás había iluminado su rostro. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.